Bueno, retomando entonces la presentación, les decía que esta pregunta es bastante eh, inquietante, porque estamos habituados a reconocernos a nosotros mismos, a reconocer nuestro cuerpo, como aquel compuesto fundamentalmente por nuestras estructuras más visibles, diríamos nuestros órganos, nuestros sistemas. Y cuando hablamos de órganos y sistemas del cuerpo humano, estamos básicamente refiriéndonos a este grupo de estructuras. Nada más y nada menos que 37 billones de células. Eh, las estimaciones más recientes justamente hablan de poco más de 37 billones de células que componen nuestro cuerpo. Diríamos, bueno, entonces eso es lo que somos, ¿no? Ese conjunto de 37 billones de células operando, funcionando, interrelacionándose en conjunto, realizando una multiplicidad de procesos para mantenernos o que nos mantienen eh, existiendo. Sin embargo, se estima que por cada una de nuestras células en nuestro cuerpo probablemente haya una bacteria o poco más de una bacteria. Así es que no deberíamos dejar de considerar que junto con los 37 billones de células que nos componen, también hay en nuestro cuerpo al menos hasta podría ser 48 billones de bacterias unicelulares habitándonos, viviendo en nuestro cuerpo. Y no solo, digamos, viviendo en nuestro cuerpo, sino que muchas de ellas cumpliendo también o desempeñando un rol fundamental en los procesos biológicos que nos constituyen. Pensemos, por ejemplo, en la flora intestinal. Lo que se conoce como flora intestinal no es otra cosa que una comunidad de bacterias, es decir, distintas poblaciones de bacterias o de distintas especies de bacterias que desempeñan un rol en la descomposición de los alimentos. Y luego ese proceso que realizan las bacterias al interior de nuestro cuerpo de alguna manera contribuye a la absorción de nutrientes que los sistemas del cuerpo van a realizar. Junto con esos 48 billones de bacterias que nos, que nos inundan hasta cierto punto, también podemos reconocer que al menos 60 billones de virus están alojados en nuestro cuerpo. Y además de esos 60 billones de virus, hay varios millones de hongos y ácaros que están alojados también en distintas estructuras, en distintas partes del cuerpo. La gran mayoría de estos millones y billones de bacterias, de virus, de hongos y de ácaros son inocuos, en el sentido de que no son dañinos para el cuerpo humano. No obstante, algunos de ellos, una minoría, en la medida en que proliferan por alguna razón, por algún desequilibrio dentro del organismo, entonces pueden desarrollar o pueden generar alguna afección que provoque daños de distinta consideración. Hay bacterias que podrían eventualmente producir la muerte del organismo, hay virus que pueden producir la muerte del organismo. Sin embargo, en general, la gran mayoría de estas bacterias o son inocuas o están de hecho realizando un proceso crucial dentro del organismo, tanto por ejemplo a nivel intestinal como también a nivel cerebral. Sabemos que hay bacterias que están alojadas en nuestro cerebro y eventualmente su presencia o ausencia puede modificar, eventualmente, no lo conocemos, no lo sabemos, puede modificar nuestro comportamiento. Así es que, ¿cuántos somos? ¿Somos un yo compuesto de 37 billones de células interrelacionadas? ¿O somos 48 billones de individuos distintos conviviendo en una estructura más compleja? Bueno, por eso hay algunos biólogos que plantean que el organismo humano en realidad no es un individuo, sino que es una comunidad ecológica. Las células, decíamos, se organizan en conjuntos
de células, en el caso de los seres multicelulares. Esos conjuntos de células es lo que llamamos tejido. Están fundamentalmente compuestos por células muy parecidas o iguales unas con otras, y que tienen una cierta distribución regular, una cierta estructura más o menos homogénea, vinculadas por una cierta funcionalidad, un cierto nivel de coordinación, y que tienen fundamentalmente un origen común desde el punto de vista del desarrollo del organismo, desde el embrión en adelante. En el cuerpo humano encontramos 4 tipos de tejidos: tejido nervioso, tejido epitelial, tejido muscular, tejido conectivo. Estos tejidos, por supuesto, se encuentran en distintas estructuras distribuidas a lo largo en el cuerpo en general. Por poner un ejemplo, en el caso del tejido nervioso, vamos a encontrar sin duda tejido nervioso a nivel cerebral. Pero no solo ahí tenemos tejido nervioso. En general, el tejido nervioso también está distribuido por todo el resto del cuerpo, en la médula espinal fundamentalmente, y también en los nervios que se distribuyen por sobre todos y cada uno de los órganos del cuerpo. Así es que las células del sistema nervioso, por ejemplo, no solo las vamos a encontrar en el cerebro, sino que las vamos a encontrar distribuidas en todo el organismo. El tejido epitelial, por ejemplo, es un tejido que recubre órganos, tanto internamente como externamente. Tejido epitelial encontramos en el interior del intestino, por ejemplo, pero también encontramos en el tejido epitelial en la piel, la capa más externa de la piel. Hay tejido muscular en el corazón, como también hay tejido muscular en las estructuras alojadas junto a las estructuras esqueléticas, y que justamente van a permitir la locomoción en relación en la funcionalidad que se relaciona justamente con el movimiento de las estructuras esqueléticas. Y vamos a encontrar también tejido muscular en todos y cada uno de los órganos del cuerpo humano. Los mismos vasos sanguíneos, por ejemplo, están compuestos por tejido muscular, están conformados por tejido muscular. Y el tejido conectivo, que fundamentalmente justamente lo que hace es dar soporte, dar estructura, dar conexión a los otros tejidos, que lo vamos a encontrar en los tejidos más laxos, lo encontramos en los huesos, lo encontramos en la relación entre los huesos y los músculos, conectando fundamentalmente. Aquí hay algunas vistas de microscopio de los tipos de algunos tipos de tejido que podemos identificar en el cuerpo. El tejido conectivo, la sangre, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido muscular, distintos tipos de músculo, dependiendo de dónde se encuentren estas células. Es importante tener presente entonces que estos tejidos están funcionando como una estructura coordinada de células semejantes, parecidas. Sin embargo, los tejidos no tienen una funcionalidad o no desempeñan su función de manera aislada. Siempre los tejidos están integrados y están vinculados a estructuras más complejas, que es lo que denominamos órganos. El cerebro, los pulmones, los riñones, el hígado, el estómago, el corazón, las arterias, las venas, etc. Estos órganos son justamente estructuras complejas en las cuales se integran distintos tipos de tejido para desempeñar o desempeñando cierta funcionalidad o un conjunto de funciones vitales para el organismo. Un ejemplo interesante de cómo es la estructura de un órgano es el de las capas del intestino. ¿Cómo es que
por ejemplo, en el intestino podemos reconocer los 4 tipos de tejido que habíamos mencionado. En un primer nivel, un tramo, una sección del tracto digestivo, por supuesto lo reconocemos como aquel órgano, aquella estructura que permite el tránsito de la comida y la absorción, digamos, la descomposición de la comida y la descomposición en el sentido de la obtención de sus compuestos más esenciales, lo que llamamos nutrientes, para que esos nutrientes puedan ser integrados al organismo mediante un proceso de absorción. Y resulta que para poder desempeñar esa función, este órgano entonces consiste justamente en un complejo entramado de células que parten en el tejido epitelial, en la pared interior del intestino, que va a ser de alguna manera la capa interna que va a estar en contacto con los alimentos, y que por una parte va a contribuir a su descomposición, y por otra parte va a participar de la absorción de los nutrientes directamente. Pero luego del tejido epitelial, ese tejido epitelial está sujeto, está conectado justamente por un tejido conectivo, es decir, por otro tipo de células que le dan sostén, que le dan soporte, que le dan estructura a este tejido epitelial, que a su vez está conectado, vinculado con un tejido muscular, distintas capas de células que conforman fibras musculares y que en conjunto constituyen capas de músculo liso, pero a su vez esas capas de tejido muscular están atravesadas, están entramadas con tejido nervioso, redes de nervios que están compuestas por las células características del sistema o del tejido nervioso. Todo esto está irrigado por vasos y capilares sanguíneos que justamente serán los encargados de hacer el transporte de los nutrientes que provienen desde los alimentos. Los vasos sanguíneos también están compuestos justamente de tejido muscular, y en el interior del vaso sanguíneo lo que vamos a encontrar es este tejido conectivo que consiste en la sangre, o que compone la sangre. Entonces, si es que miramos los distintos tipos de células que encontramos en este órgano, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del tejido epitelial, vamos a encontrar células especializadas con ciertas características que conforman ese tejido. En particular, estas células del tejido epitelial del intestino son células bien particulares porque están polarizadas, tienen una cierta, diríamos, vellosidad en un extremo, que es el que va hacia el interior del intestino, que lo que hacen, o que digamos tiene como consecuencia esta vellosidad, maximizar el área de contacto entre el alimento descompuesto y la célula, de manera de poder maximizar la absorción de nutrientes. Por supuesto, después de esta primera capa de células del tejido epitelial en el interior del intestino, vamos a encontrar otra capa de células parecidas, pero que no van a tener esta diferenciación polar, y que eventualmente van a participar de los procesos de regeneración de este mismo tejido. A la medida que estas células mueran, van a ser renovadas por otras células semejantes. En el caso del tejido conectivo, básicamente estamos hablando de un tejido compuesto por una gran cantidad de fibra, donde la fibra es una mezcla de algún tipo de proteína con algún tipo de algunos tipos de proteínas como elastina y colágeno,
y algunas células distribuidas en este entramado de fibra cuya funcionalidad justamente es producir ese tipo de proteína. En el caso del tejido muscular vamos a encontrar células musculares lisas, cuyo funcionamiento es involuntario, digamos, no tenemos que estar pensando en controlar los músculos del intestino para facilitar o para producir el tránsito del alimento en su interior, sino que hay un funcionamiento autónomo de estas fibras musculares y un funcionamiento que de alguna manera está regulado y está controlado por el sistema nervioso, cuyas células básicas son las neuronas y las células glial. Estas células justamente van a ser las, entre comillas, encargadas de regular y de transmitir el control de los distintos tejidos que conforman el intestino o este órgano y en general todos los órganos. Hay una serie de procesos nerviosos que están siendo procesados y controlados a nivel de sistema nervioso, que está siendo conducido por este tipo de célula a través del tejido nervioso. En conjunto, entonces, estos órganos, en la medida en que no funcionan tampoco de manera independiente, sino que de manera interrelacionada con otros órganos, constituyen lo que llamamos sistemas. Los sistemas entonces son conjuntos de órganos que desempeñan una función más o menos específica. Por ejemplo, en el caso del esqueleto humano, que es el que da soporte, da estructura, da sostén al cuerpo, y que en conjunto con el aparato muscular, más bien el sistema muscular, constituyen lo que llamamos el aparato locomotor, es decir, el conjunto de órganos que facilitan o que permiten el movimiento del cuerpo. Por supuesto, decimos huesos y músculos permiten o tienen la función de la locomoción. Sin embargo, estos dos sistemas no pueden funcionar, no pueden realizar esa función si no es por su interrelación o su interconexión con otros órganos que constituyen otros sistemas, como es el sistema nervioso, como es el sistema circulatorio, justamente porque el sistema circulatorio, que es el que observamos en esta imagen, es el que va a permitir el transporte de todos los nutrientes que provienen de los alimentos, ¿cierto? Que los obtuvimos a través del sistema digestivo. Esos nutrientes van a ser transportados por el sistema circulatorio hasta cada una de las células del cuerpo, incluidas las células del sistema muscular, las células del sistema esquelético, y por lo tanto, en la medida en que esas células de esos sistemas tengan nutrientes, tendrán la energía suficiente para poder realizar su función. Y así con cada uno de los sistemas del cuerpo humano. En su conjunto, estos sistemas constituyen lo que llamamos un organismo, es decir, un ser vivo, por supuesto, constituido por una organización muy, muy compleja, en el cual ocurre un conjunto de intercambios fundamentalmente moleculares que relacionan al organismo con su medio ambiente, pero también hay intercambios internos, digamos, moleculares internos, de modo que un órgano produce una cierta sustancia que es utilizada por otro órgano y así desempeñan sus respectivas funciones. Estos procesos de intercambio básicamente consisten en un proceso de intercambio de materia y energía que lo que hacen es permitir el desarrollo de las distintas funciones de todas y cada una de las células que los conforman. Y como vimos antes,
las funciones básicas de todas las células son las de nutrición, relación y reproducción, de manera que el organismo es justamente esta estructura compleja, este entramado complejo, orientado a los procesos de nutrición, relación y reproducción de todas y cada una de sus células. Y una característica clave del organismo en cuanto a entidad es su capacidad de conservación de estructura, es decir, la autonomía. Todos estos procesos de intercambio de materia y energía orientados a la nutrición, relación y reproducción tienen como finalidad, en último término, el conservar la estructura del organismo, conservar su autonomía. Y eso va a ocurrir en la medida en que el organismo tenga equilibrio interno y equilibrio externo. ¿Cuándo se pierde el equilibrio? Cuando eventualmente, por ejemplo, en relación con el ambiente externo, cuando el organismo deja de recibir materia y energía desde el exterior, entonces pierde el equilibrio porque las células no obtienen nutrientes. Si no obtienen nutrientes no pueden realizar sus funciones y entonces el organismo muere. O puede producirse un desequilibrio interno cuando, por ejemplo, se produce una proliferación de una población de bacterias que infecta algún órgano, infecta justamente en el sentido de que es invadido por estas bacterias. Esas bacterias realizan sus procesos básicos de nutrición, relación y reproducción y eventualmente en esos procesos lo que las bacterias están haciendo es generar sustancias de desecho y absorber a su vez nutrientes del cuerpo. Y entonces lo que observamos como resultado es una infección interna y eventualmente un desequilibrio porque falla alguna función en el organismo y entonces el organismo muere. Así es que la clave de toda esta organización es justamente el que los procesos que se llevan a cabo apuntan a mantener el equilibrio del organismo tanto interno como externo, para que a su vez el organismo desempeñe estas funciones de nutrición, relación y reproducción. Y finalmente, echando una mirada hacia retrospectiva, dijimos, bueno, el nivel más básico de composición o de análisis del fenómeno biológico se encuentra a nivel de átomos. Curiosamente, si miramos seres vivos muy distintos, como un ser humano, una planta de alfalfa o una bacteria, y miramos su composición en términos atómicos, en términos de elementos químicos, vemos que las diferencias son bastante menores, digamos. Los elementos que componen cada uno de estos seres vivos fundamentalmente son estos que están listados acá: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Y la presencia relativa de cada uno de estos elementos se aprecia en estos porcentajes. Fundamentalmente carbono y fundamentalmente oxígeno son los elementos químicos más presentes o más frecuentes en estos tres organismos, con porcentajes relativamente semejantes. Y a pesar de esa semejanza, de ese parecido en términos de composición, vemos que el nivel de organización es tan distinto de estos átomos en términos de complejidad, que en un caso, cuando se organizan esos átomos, producen una bacteria, que es un organismo unicelular, o pueden producir una planta, como una alfalfa, o pueden producir un ser humano. Bueno, con esa lámina finaliza la presentación. No sé si alguien quiere plantear algún comentario o alguna pregunta sobre este contenido. Natalia me pedía a través del chat, que no había visto antes, que repitiera algo, pero no sé a qué se refería exactamente. Era lo que estaba nombrando cuando se cortó la clase, profe, pero me quedó claro, así que no se preocupe. Ok, bueno, muchas gracias.
Eh, Bien, bueno, eso es como les decía entonces esta mirada introductoria y general sobre la organización de los sistemas de un organismo, desde el nivel celular hasta el nivel de sistemas y organismos. Lo que vamos a hacer la próxima semana es reconocer algunas características de algunos de los sistemas del cuerpo humano y su relación con la salud. No vamos a mirar con mucho detalle cada uno de los sistemas, pero sí vamos a reconocer algunas características fundamentales y espero que también podamos desarrollar una actividad de aplicación relacionada con cómo estos sistemas están integrados, ¿ya? Me parece fundamental tener esa visión, en el sentido de que el sistema digestivo, si bien puede cumplir una función específica relacionada con la digestión de los alimentos, es decir, con su descomposición y absorción, el sistema digestivo no lograría contribuir al desarrollo del organismo si no es porque está funcionando en relación dinámica e integrada con otros sistemas. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de finalizar la sesión? Bueno, voy a ponerle término entonces a la grabación y